Estos felinos me tienen enamorada, pero a la vez un poquitito decepcionada. Si te quedas aquí, te cuento por qué. Hola, soy Ina y en este canal hablo de perfumes. Ya sea que busques uno nuevo o simplemente por entretención, espero que mi contenido te sea útil y si es así, te invito a suscribirte. Y aquí están, La Panthère Eau de Parfum y La Panthère Edición Soir. Esta fragancia aquí en Chile, este es el tamaño de 75 ml, es el más grande que hay. Tiene un precio aproximado de 130 dólares o anda en un rango entre los 90 a los 130 dólares por ahí. Depende, obviamente, si lo compras en una de las grandes tiendas te va a salir más caro, si lo buscas online te va a salir más económico. Yo recuerdo que compré ambas botellas hace ya bastante tiempo, justamente porque estaban en oferta. En perfumería online, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, no sé, ahí no se alcanza a ver el detalle de la botella. Voy a tratar de ver si les puedo encontrar una foto. Es un detalle muy bonito el que tiene el frasco, pero lo más importante aquí no es el frasco, sino que es su aroma. Su aroma es delicioso. El otro, que es la edición Soir, que la única diferencia es esta tapita, que es en un plástico negro con ese detallito. Esta fragancia, al parecer, ya está descontinuada, por lo menos la busqué en la página oficial y no la encuentro, por lo tanto asumo que ya no se está produciendo, pero decidí, ya que la tengo, hacer la comparativa, digamos, por si en algún minuto, en algún lugar donde tú estés, la consigues y por si acaso te sirve de algo. En este caso en particular, como te digo, yo tuve la suerte de tenerla porque de las dos es además la que a mí más me gusta. Aquí vamos entonces con la Panthère EDP, que vendría a ser la versión original. Esto es del año 2014 bien digo. Eh, Detrás de esta fragancia la perfumista es Mathilde Laurent. A ver, la página oficial no menciona para nada un tema de familia olfativa. Solamente menciona que ellos tratan de recrear un floral con una sensación, con una emoción, mejor dicho, y lo califican de felino. Pero en otras páginas menciona principalmente que esto, y me voy a ir a las notas ahora de salida, corazón y base, habla de, en la salida, frutos secos, ruibarbo, fresa, anís, bergamota, para la salida. El corazón es un floral, gardenia, rosa, ylang ylang, pera, flor de azar del naranjo. Y en la base, musgo de roble, almizcle, cuero y pachuli. Y se le califica como un chipre floral. Los chipres, si tú no lo sabes, son fragancias que desde 1917, que creo que se creó la primera, tenían, salían con notas bastante ligeras, normalmente florales, no siempre, pero si dice chipre floral, obviamente lo es, flores ligeras, pero con un fondo que siempre contenía alguna nota más pesada, terrosa, normalmente el musgo de roble, que efectivamente está aquí presente. Y eso obviamente le da cierto carácter a los perfumes. Esto estuvo súper de moda también por ahí en los mediados de los 80. Hay muchas fragancias icónicas que fueron ese tipo de perfume chipre. Paloma Picasso, Paris de Yves Saint Laurent, y ahí hay una amplia lista de perfumes de aquellas épocas. Y como te digo, se sienten perfumes con este contraste, con ciertas notas algo punzantes, no eran muy fáciles, o por lo menos al día de hoy, tú al olerlos empiezas a sentir o a pensar que esto es como más clásico, más antiguo. Pero esto fue como reversionado, digamos, de tal manera que no se siente esa cosa tan clásica. Es un perfume delicioso y
muy, muy atractivo a mi parecer. Elegante, sí, de todas maneras. Lo más importante, su aroma. Esta fragancia, ¿se alcanza? Esto es una delicia de perfume. A mí este es un tipo de fragancia que me resulta súper atractiva, em, porque la siento como una fragancia muy elegante, pero no esas fragancias elegantes que dicen, hey, espérate, no te acerques porque mantengamos la distancia. Esta no es así. Esta es una fragancia atractiva, una fragancia que invita, creo yo, o al menos yo sentiría, yo siento cuando la uso, que estoy siendo atractiva y sensual. No, no precisamente alguien que está lejos o alguien inalcanzable. No es el caso. Y respecto de su hermano, que es la versión Suar, la verdad es que este es un perfume que se supone, esto se lanzó en el 2016, se supone que este vendría a ser un poquito más minimalista, tiene menos notas, pero lo que se menciona son notas de animal, gardenia, musgo de roble, almizcle y notas florales. La verdad es que sí, se le siente a mi nariz al menos, eh, esa nota un tanto animálica. Yo no soy muy fanática de las notas animálicas, que no suelen, que a veces son un poco punzantes y no siempre muy agradables. Sin embargo, aquí esto está bastante bien. Me gusta y de hecho eh, lo percibo un poco más dulce que el EDP, siendo que no son para nada perfumes empalagosos, o sea, su dulzor es un dulzor suave, muy agradable. Ahora, ¿qué huelo yo en estas fragancias? A ver, la verdad es que para mí las dos fragancias son súper, súper parecidas. Hay matices que las diferencian, que pueden ser, como te decía antes, este tema del dulzor, que para mi gusto está más presente en la versión Suar, y también este tema de la nota animálica, porque en la salida se siente esa diferencia. Se sienten distintos, tiene como te da una sensación de aterciopelado, casi como si tuviese algo de algún atalcado leve. También muy leve porque no soy fanática de las notas atalcadas, pero este se siente levemente atalcado. Este otro, en cambio, no. Este tiene ese tema de la nota animálica. Ambos se sienten florales. Ahora, yo no logro distinguir si aquí hay una gardenia. Mucha gente dice que sí, que está la gardenia, rosa, flor de azar, lo que te mencionaba. La verdad es que para mí está todo esto como en una amalgama. No logro distinguir yo las notas por separado. Me parece sí que cualquiera podría darse cuenta que esto es un floral, de todas maneras. Y a pesar de que es la versión EDP la que contiene fruta, a mí desde siempre me ha parecido que esta, la versión Suar, era la versión frutal. Sin embargo, tú revisas las notas y no cuadra. Y muchas veces sucede que los aromas no necesariamente se perciben de la forma o, las, o tan cercano a las notas que los describen, digamos. Pero a mí las dos fragancias, como te digo, me encantan y me parecen, yo huelo a un par de fragancias elegantes. De todas maneras, esto no es para jeans y zapatillas, no. Esto es para vestirse bien, incluso para ocasiones especiales. No lo veo en situaciones casuales, para nada. Esto para mí grita sofisticación, clase, elegancia. Eh, incluso va como para una mujer más madura, creo yo.
bueno, después seguimos entrando en esos detalles. Em, yo siento esto, sobre todo el tema de la elegancia, una fragancia que podrías sentirla un poquito clásica, pero no al nivel de decir, uy, esto es ochentero, no. A mí no me parece, por lo menos. Yo la siento como si hubiesen tomado algún aroma de esa época y lo hubiesen reversionado para hacerlo más agradable a esta época. En cuanto a similitudes, la verdad es que no tengo nada en mi colección que se le parezca, salvo que empecemos a tratar de compararlos con, como te decía, con aquellos aromas clásicos, perfumes chipre de los 80, pero se quedaría corto, ¿no? Esto no llega a ese nivel de intensidad, de notas punzantes, no lo veo y lamentablemente yo hasta el momento no conozco ninguna fragancia que se le parezca. Si tú tienes algún dato, sabes de alguna fragancia parecida, por favor me lo dejas en los comentarios, porque la verdad es que la fragancia me encanta y si efectivamente, sobre todo esta ya está descontinuada, como te digo, ambas son muy parecidas, si esta está descontinuada, no sé, a lo mejor voy a tratar de buscar alguna otra que se le parezca o que se parezca, por supuesto, al EDP, como te digo. Eh, porque no me extrañaría que después decían eliminar esta también, ojalá que no. Y en cuanto a su comportamiento, esta es la parte complicada. Aquí pasamos de felinos seductores a gatitos. Un par de gatitos tiernuchitos, eh, que se quedan ahí. ¿En qué sentido lo digo? En cuanto a duración. Lamentablemente a mí me ha decepcionado eso porque si tú buscas otras reseñas en YouTube, y yo lo había hecho antes de comprar las fragancias, la verdad es que había visto reseñas de que era súper duradero, mucha gente diciendo que esto le duraba 12 horas en piel. Lo siento, pero salvo que sobre todo este que sigue vigente haya sido reformulado o algo, o bien que no tiene ninguna afinidad con mi piel, no lo sé, puede ser eso también. Lamentablemente mi piel alcanza la EDP, a llegar apenas a la hora, si tengo mucha suerte. Y este otro sí, y por eso me gusta más, la versión Suar, alcanza a lograr estar ahí unas 3 horas. También depende de la época, del calor, etcétera. Pero como te digo, son fragancias caras y para durar 1 y 3 horas, la verdad es que es muy poco. Muy mala su relación calidad-precio. Los aromas son deliciosos y son bastante únicos. Pero, ¿valdrá la pena el felino? No sé. La verdad es que por el momento siento que tengo un par de gatitos deliciosos, pero más gatitos que felinos. O sea, convengamos que esto es gatito en comportamiento, felino en cuanto a aroma. Así como la fragancia tiene un comportamiento o una no muy buena relación calidad-precio en mi piel, en cuanto a estela también se queda un poquito corto. O sea, esto no va a inundar una habitación, lo cual está bien, porque eso es parte de su elegancia, o sea, no a apabullar a nadie, pero va de medio a baja y como te digo, baja demasiado rápido. Entonces, ahí yo siento que esto queda muy al debe, lamentablemente. Por lo mismo, veo difícil que vuelva a comprarlo. Me encantaría encontrar una fragancia similar o si esto en nuevas versiones llegara a mejorar su rendimiento en mi piel, podría ser. Pero con el rendimiento que tiene actualmente, la verdad es que no se me hace nada atractivo comprarla en el futuro. Y afortunadamente tengo perfume para rato. Ahí se puede ver que hay uno que ha bajado más, que es la versión que más me gusta, la Suar. Pero con estos dos tengo, la verdad es que perfume para rato, así que los voy a aprovechar y vamos a ver qué pasa en el futuro. Cuando se me acaben,
Ahí veremos si vuelvo a probarlo, si mejoran su rendimiento en mi piel. Si es así, probablemente lo vuelva a comprar, a menos que encuentre alguna otra fragancia que se le parezca y que me dé un rendimiento mucho mejor. En cuanto al género, bueno, como siempre te digo, depende también de si un hombre se siente cómodo y lo quiere usar, bienvenido sea. Pero a mí me parece que esto huele femenino por donde lo miren. No, yo no iría a recomendárselo a mi pareja, por ejemplo, no. Esto para mí es un aroma perfectamente femenino, yo me siento súper femenina usándolo. eh, y también es como un femenino pero empoderado, como te decía antes. Es un femenino que no genera distancia, pero dice aquí estoy yo, de todas maneras. ¿Y a quién se lo puedo recomendar? De todas maneras, a mujeres empoderadas, mujeres que tienen algún evento especial, que están disfrutando su feminidad, digamos, que buscan sentirse atractivas, pero que no necesitan un perfume demasiado sexy y que disfrutan, por supuesto, de las notas florales. Eh, Sobre todo, esto habla de elegancia. Para mi gusto es eso. Elegancia embotellada, levemente dulce. Creo que mujeres femeninas, empoderadas, lo van a disfrutar muchísimo. Muchísimo y por supuesto, aunque podría ser si una chica joven lo prueba que lo use, la verdad es que también veo difícil. No puedo evitar ponerle cierto rango de edad porque no me imagino a una quinceañera ni a una veinteañera usando esto. Creo que mujeres sobre los 30 años lo pueden disfrutar y llevar con todo el gusto del mundo, pero gente más joven a lo mejor o no se van a sentir seguras o no les va a gustar derechamente la fragancia, sobre todo porque, como te digo, la parte frutal no se percibe para mi gusto lo suficiente. Aquí se supone que hay frutilla, o sea, nunca he sentido la frutilla en esta fragancia. Así que frutal no la siento mucho como para que vaya a gustar a las generaciones más jóvenes. Y por supuesto, si lograste llegar hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo y te invito a suscribirte. Hasta la próxima, bye.